La apertura del programa que se realizó en la pequeña localidad de Camps tiene que ver con el contenido del programa. Sobre esto, que es cultivos de cobertura, hablamos con el jefe de la Agencia de Extensión Rural Crespo, el ingeniero agrónomo Ricardo De Carli. Ricardo, buenas tardes, un placer como siempre hablar contigo, esta vez desde Camps, viendo algo, no sé si renovador, porque no es nuevo, pero sí es algo muy interesante y que además se viene en nuestra zona, como es los cultivos de cobertura. Así es, Darío, estamos en un lote que viene siendo manejado con esta práctica que apunta fuertemente a la sustentabilidad del sistema productivo, ¿no? Ricardo, comentale a nuestra teleaudiencia qué es esto. Si bien nosotros tenemos imágenes tomadas hace unos meses y bueno, podemos adelantarlo, pero nada mejor que la palabra del protagonista, del hombre que está implementando esto en esta localidad para mostrar y que la gente se entere de esto que se viene. Sí, esta práctica que es la inclusión de los cultivos de cobertura, o también se están denominando en algunos ámbitos académicos cultivos de servicio, nosotros la estamos llevando adelante con el equipo de trabajo de la agencia de extensión acá de INTA de Crespo y consiste en la inclusión de cultivos que normalmente manejamos o maneja el productor, forrajeros o de grano, pero se incluyen entre lo que sería el periodo del barbecho, entre lo que va de la cosecha de un cultivo a la siembra del próximo. Y el destino de estos cultivos de cobertura o de servicio no es justamente producir grano para cosecha, ni tampoco producir el forraje en general o directamente, ¿no? Así que, porque en algunos casos se puede usar como destino forrajero, pero no sería el objetivo principal del cultivo de cobertura. Bueno, nosotros lo estamos viendo. Comentanos en qué consiste y las imágenes también van a acompañar este desarrollo. Bien, en este campo, allá hace 5 años que se viene manejando en los lotes de producción cultivo de cobertura. Por la rotación que hay en este establecimiento, hay una ventana de casi 8 meses entre lo que es la cosecha del maíz, que se hace normalmente fin de febrero, marzo, y la siembra de soja de primera, que se hace entre octubre o noviembre según el ciclo y según el año. Entonces, hay que pensar que es un cultivo que se cosecha temprano, en el caso del maíz, en lo que es la estación del año, y un cultivo que se siembra más bien hacia fin de año. Entonces, por eso hay una ventana tan amplia. Ahí tenemos radiación solar, tenemos lluvias que en un barbecho común, un barbecho químico, no se aprovechan prácticamente, más allá de que repone la humedad del suelo, pero nosotros estamos en una zona de promedio 1000, 1100, 1200 milímetros y todo lo que llueve en esa ventana no va a ser aprovechado por el otro cultivo porque va a haber escurrimientos de los excedentes, ¿no? Entonces, nosotros acá en abril del año 2018 se sembró la avena como cultivo de cobertura y viene a la salida del maíz. Nació recién en abril, que fue cuando ocurrieron las primeras lluvias, si no hubiera sido bueno que hubiera nacido antes, pero igual, vegetó la avena hasta el 4 de octubre que tuvimos acá una demostración con productores, están las imágenes, donde se sembró el 4 de octubre la soja con una máquina convencional de siembra directa, una máquina de siembra gruesa. Se sembró la soja, es una soja anticipada, una soja como la que se llama de primavera, y la supresión, o sea, el cese del cultivo de cobertura, que en ese momento la avena estaba recién panojada, no se hizo con herbicidas, sino que se hizo con un tratamiento mecánico pasando un rolo acondicionado para que hiciera ese tratamiento. O sea que pudimos sembrar la soja sin problema y a su vez se suprimió el crecimiento del cultivo de cobertura, en este caso la avena, lo cual podemos ver después en las imágenes ha aportado muchos beneficios durante el ciclo de la soja.
Vos hablabas de que se suprime la planta. ¿De qué forma se hace para que se produzca este cultivo de cobertura que realmente parece un techo o un techo de un quincho? Claro, hasta ahora el cultivo de cobertura normalmente se suprimía el crecimiento con la aplicación de un herbicida genérico, porque esa es una ventaja del cultivo de cobertura. Una avena o un centeno o un trigo de cobertura se lo puede suprimir el crecimiento con un herbicida común, como puede ser el glifosato o algún otro graminicida, donde hay una efectividad prácticamente del 100%. Si nosotros en vez de un cultivo de cobertura hubiéramos tenido malezas, e inclusive malezas de las que sabemos que están en la zona lamentablemente difundidas, que son tolerantes a la mayoría de los herbicidas, el gasto del herbicida sería mucho mayor y a su vez la efectividad no siempre es 100%. Entonces, hasta ahora veníamos suprimiendo el crecimiento con herbicidas. Este año la novedad es que pudimos implementar es suprimir el crecimiento con un rolo. El rolo es el rolo que es conocido para destroncar, para acondicionar lotes, pero es un rolo que está acondicionado en el sentido de que no tiene cuchillas que corten. No tiene que cortar porque si corta la avena rebrota. Este rolo permite tumbar la planta y a su vez le va produciendo magulladuras, o sea, pequeños quiebres en el tallo, entre 12 y 15 centímetros, con lo cual la planta no se puede recuperar y se muere por deshidratación. Entonces, ahí tenemos algo importante. ¿Por qué? Porque en vez de quedar parado el cultivo de cobertura, queda aplastado contra el piso y formando así prácticamente como un quincho, lo cual todavía desde octubre hasta ahora está presente. Esa cobertura tan interesante hace que se evita la emergencia 100% de las malezas que puede haber en el lote, y a su vez evita también la implantación de malezas que vienen la semilla en el aire y demás, ¿no? A su vez queda sembrado el lote y protegido con esa cobertura, lo cual disminuye los riesgos de planchado que se ocurren con las fuertes lluvias. Así que son muy importantes los beneficios que trae ese cultivo de cobertura físicamente acondicionado de esa manera. Hablábamos fuera de micrófono que no es solamente herbicida lo que el productor ahorra, sino que también estamos hablando de insecticidas también. Bueno, sí, el ahorro del insecticida está relacionado a poder implantar, en el caso de la soja, en forma temprana. ¿Por qué? Porque la soja de primera normalmente se está implantando fin de octubre o noviembre en la zona. Los productores todavía no lo han incorporado como una práctica normal de sembrar sojas mucho más temprano, como es el caso, se puede sembrar el 30 de septiembre ya. Entonces, ¿qué pasa? Esa soja, con el ciclo que tiene que ir correspondiente, está desarrollándose en un momento donde la carga poblacional de los insectos plagas es muy baja o inexistente. Todavía las mariposas no llegaron, falta temperatura, o si vienen migrando todavía no están. Entonces tenemos que pensar que para el mes de febrero, en un año normal, nosotros tenemos en la provincia 1.300.000 hectáreas de soja, lo cual hace que la afluencia de plagas sea muy importante. Para esa época esta soja ya va a estar hecha prácticamente, entonces el sembrar en forma anticipada en muchas oportunidades evita problemas que hay en noviembre, que sobra agua, falta agua, y por otra parte la incidencia de las plagas insectiles es mucho menor, y yo podría decir que las plagas de lo que son las enfermedades prácticamente también disminuyen mucho su incidencia. ¿Por qué? Porque las enfermedades, en nuestro caso, su efecto se manifiesta en nuestra zona hacia el mes de marzo-abril, que es la época cuando el cultivo está terminando. Los días son más cortos, hay más humedad, bueno, y ahí se manifiestan las enfermedades de fin de ciclo. En algunos años hemos tenido la aparición de roya. Bueno, cuando eso ocurre, esta soja ya tiene el ciclo listo, ¿no? Entonces es una buena práctica sembrar parte de la soja en forma anticipada
para poder tener todos estos beneficios adicionales, ¿no? ¿Qué variedad de soja estamos hablando, Ricardo? Bueno, tiene que ser una variedad que respete lo que se hizo de investigación en el INTA Paraná. La gente de investigación ya ha hecho un estudio hace muchos años atrás, muy importante, donde ha encontrado que para esta época, para nuestra latitud, tienen que ser sojas de hábito de crecimiento indeterminado y grupo 5. Dentro del grupo 5 hay todos los semilleros tienen su línea, su variedad, hay que probar, normalmente andan todas bastante bien. No hay que errarle al ciclo porque en la fecha muy temprana, si uno siembra otro grupo de madurez, puede tener un resultado muy negativo porque la planta o no entra bien en reproducción o queda con muy poco desarrollo vegetativo porque se induce rápidamente, ¿no? Entonces, para que esta práctica salga bien, tiene que ser grupo 5 indeterminado. Ricardo, volviendo ya a la práctica y como para ir cerrando, yo quiero que me expliques o le expliques a nuestra teleaudiencia en forma sintética todo lo que son los beneficios que trae aparejado esta práctica, que son, realmente importantes e interesantes para ir desarrollando e ir implementando y que empiecen a formar parte de lo que hace o debería ser habitualmente el productor. Correcto, lo que nosotros buscamos es que se implemente, se incorpore al sistema de producción normal. Esta práctica se puede incorporar hasta en los casos que son totalmente no recomendados, que es el monocultivo de soja, que ningún profesional lo recomienda, el productor sabe que no es una buena práctica productiva, o sea, un buen proceso productivo, pero bueno, circunstancias que tienen que ver con la inestabilidad de los arriendos, los precios de los arriendos y algunas otras complicaciones han llevado a eso en algunos casos, lo cual estamos sufriendo las consecuencias. Pero bueno, o sea, se puede implementar en ese sistema extremo, hasta también en una rotación normal donde se hacen trigo soja, maíz, soja de primera, o que se haga maíz siembra tardía. Ahí podemos elegir cultivo de cobertura, gramíneas o leguminosas. Las leguminosas adicionalmente tienen el beneficio de incorporar nitrógeno, lo cual también es una forma de lograr fertilidad con bajo costo, o sea, prácticamente sin costo, ¿no? Porque es un beneficio adicional. Y bueno, los cultivos de cobertura, entonces nosotros podemos decir que están aprovechando meses de radiación y de lluvia excedente para transformar esos dos recursos en carbono orgánico, en carbono vegetal, que va a ser luego incorporado al suelo y que va a mejorar lo que nosotros conocemos como el humus del suelo, mejora el contenido ese de esa forma de carbono que hace al humus, y entonces el suelo mejora su calidad con el cultivo de cobertura. A su vez, durante su etapa de crecimiento del cultivo de cobertura, algunos más, otros menos, impiden o reducen fuertemente la aparición de las malezas, ya sea las semillas que están en el suelo o malezas que pueden venir traídas por el viento, por los pájaros, porque el lote está ocupado por un cultivo ya, ¿no? Entonces ahí tenemos otro beneficio importante. A su vez, si el productor todavía no incorporó el control de erosión con las terrazas o las curvas de nivel, como se llama, este cultivo de cobertura hace que en vez de estar el suelo desnudo esos 6-7 meses y sometido a la erosión por los excedentes de escurrimientos, el cultivo de cobertura, como un cultivo más hecho en siembra directa, está protegiendo al suelo de la erosión. Y luego, cuando ya suprimimos el cultivo de cobertura, su crecimiento, ya sea con la aplicación de herbicida o con aplicación o con el tratamiento mecánico, el cultivo de cobertura sigue ahí también ayudando a que aparezcan, o sea, que se expresen menos las malezas y también evitando problemas de planchado y escurrimiento, ¿no? O sea, hasta que el cultivo nuevo lo hace desaparecer, el cultivo de cobertura está presente, dando esos beneficios, ¿no? Así que nosotros podemos decir que en el caso de lo que estamos manejando en este establecimiento demostrador, que es la avena, el costo de
implantar el cultivo de cobertura siempre es igual y en general menor que si no hubiera cultivo de cobertura y tenemos que estar haciendo barbecho químico, porque hay que hacer prácticamente cada vez se van imponiendo 2 aplicaciones que las evitamos con el cultivo de cobertura. Y las aplicaciones no solamente que son un gasto, sino que no estoy teniendo todos los beneficios adicionales del cultivo de cobertura. Lo único que hago es evitar que las malezas completen su ciclo, ¿no? Así que por eso la recomendación es a que todos los productores se animen a empezar en algún lote a poder introducir esta práctica que no es nada del otro mundo porque son cultivos que ellos lo saben manejar. El tema es decidirse a implantarlo en el momento y bueno, nosotros tenemos la información disponible para aquel que quiera hacer el ajuste, cómo lo hace, para que lo pueda hacer de la mejor manera, ¿no? Ricardo, para comunicarse contigo y la estación experimental de Crespo. Claro, nuestras oficinas de la Agencia de Extensión Rural de Crespo están en la calle Urquiza y Alberdi. Hay un teléfono fijo que es el 0343 495 1170 y entrando a la página del Face de INTA Crespo es la página, ahí pueden dejar un mensaje o solicitar la información. Así que por cualquiera de esos medios estamos disponibles para aquel que necesite la información. Ricardo, muchísimas gracias, felicitaciones por esta iniciativa y ojalá sea adoptada por los productores de la región para que, bueno, puedan producir tan bien como esto que se ve acá y además en forma ecológica y sustentable. Bueno, gracias a ustedes por ayudarnos en este proceso que es divulgar la información, porque nosotros, a través de programas como muchos pueden tomar conocimiento de esto y esto es lo que queremos para que la práctica pueda ser incorporada, ¿no? Muchas gracias.